dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Y nosotros no venimos de un cementerio físicamente, pero espiritualmente sí. El pecado nos tenía muertos porque la paga del pecado es muerte. Pero vino Cristo, nos trajo el mensaje de vida y nos hizo pasar de un estado a otro. Tiene que haber diferencia. Amén. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Y aquí todas son hechas de nuevas. modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso habla de un cambio. De un cambio. Había una criatura, pero esa criatura pasó a ser una criatura vieja para que haya una criatura nueva. Amén. Amén. Por eso el viejo hombre quedó sepultado. Amén. Por eso es que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente. Eso es característico de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un verdadero cristiano. Porque, hermanos, el evangelio es de cruz. Amén. El evangelio es de cruz. Algunos quieren tener un evangelio sin cruz y otros predican un evangelio sin cruz. Pero el evangelio es de cruz. El Señor dijo muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada 15 días. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí. sino que Cristo vive en mí. Entonces hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Lo que Pablo y Bernabé dijeron en ese problema que se presentó en Jerusalén, antes de ir a Jerusalén, regálenme unos minuticos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, cuenta la historia, porque esto es bien interesante. Vean, ese concilio que se dio en Jerusalén. Desde el verso 1 comienza diciendo: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, le estaban enseñando a la iglesia que tenían que judaizarse un poquito para poder ser salvos. Le estaban revolviendo un poquito de la ley. Y entonces Pablo, a quien le había sido revelado el evangelio como nos ha sido revelado a nosotros, y lo tenemos claro que la salvación no es por obras, que la salvación no es por ley, que la salvación es por gracia. Y Pablo, que lo tenía claro, él se enojó. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y dice el verso 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria. Y cuando pasaron por Fenicia y por Samaria, oiga lo que dice: contando, ¿qué era lo que contaban ellos? La conversión de los La gentiles. conversión de los gentiles. Y dice que eso causaba gran gozo a todos los hermanos. Es decir, Pablo decía:
Yo soy enviado a los gentiles y estuvimos por tal lugar, por tal otro, en tal misión, porque era el misionero yo. Y la gente que no es judía, los que son gentiles, los extranjeros, se convertían, dejaban los ídolos, dejaban la brujería, los que eran paganos dejaban el paganismo y se convertían 100% a Dios. Amén. Y dice que había gozo entre los hermanos oyendo el testimonio de lo que pasaba con los gentiles. Pero lo que llama la atención aquí, mis hermanos, lo que llama la atención es que Pablo está haciendo diferencia entre lo que eran antes y lo que son después. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a ir concluyendo con esto ya. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, esa es una de las razones por las que él es un poquito duro con los Gálatas, porque él les exhorta y les dice: hermanos de Galacia, ¿quién los fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién los embrujó? Y otra dice: ¿quién los hechizó? Para que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayan a terminar en la carne. Después de que Dios les ha revelado cómo son las cosas, ¿cómo es posible que ustedes ahora quieren parecerse otra vez a los de allá? ¿Cómo es posible que si Dios ha hecho esa obra tan grande de revelar su nombre, de poner de su Espíritu Santo en sus corazones, que el Señor los ha regenerado, los ha cambiado hasta el modo de hablar y de caminar, y hasta el ADN se los ha cambiado, y ahora ustedes van a volver otra vez a lo mismo? En el capítulo 5 dice: permanezcan en esa libertad con la que Cristo los hizo libres, y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Es que los Gálatas querían parecerse otra vez a los de antes, y ya querían guardar el sábado, y ya querían la circuncisión, y ya querían judaizarse, y ya querían otra vez. Hermanos, la Biblia dice lo que acontecerá en los postreros días, y yo quiero, iglesia, que ustedes tengamos claro en esta noche que estamos viviendo en los postreros días. Amén. Y la Biblia dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y la Biblia dice que en los postreros días habrá burladores. Y la palabra de Dios dice que en los postreros días algunos no sufrirán la sana doctrina. Donde se les predique la sana doctrina, muchos saldrán corriendo a buscar predicadores conforme a lo que ellos quieren oír. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, que teniendo rasquiña, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice la Biblia. Amén. Y estamos viviendo los postreros tiempos. Y este mensaje lo estoy predicando en el nombre de Jesús. Porque la iglesia del Señor debe de permanecer, hermanos. Debe de permanecer como Dios le llamó en libertad. Con una identidad, con una característica que la haga diferente, hermano. Amén. Si los de allá le echan humo en la plataforma, nosotros no hagamos. Si los de allá se visten de otra manera, nosotros... A mí me llegaron algo jóvenes en un lugar donde estaba, digo: hermano, ¿usted por qué aquí se complica tanto? Allá en una de las capitales de otro lugar, de otro departamento, digo, allá nosotros salimos del culto y vamos al cine y nos tomamos una botellita de champaña, pero usted aquí le ve problema a todo. Digo: hermano, que quieran parecerse a los de allá, nosotros no tenemos que parecernos ni a la de allá, ni a la de allá, ni a la de acá. Nosotros tenemos un modelo, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El modelo de nosotros se llama Jesucristo. Y si nosotros, hermanos, caminamos en todo el Evangelio, como dice la palabra, seremos victoriosos en el nombre de Jesús. Y seremos cristianos firmes.
cristianos? Sí, amén. Pónganse de pie, por favor. Y oramos esta noche. Y le damos gracias.